Anunciaba el sentir del ser nacional. En aquel acto tuve el honor de integrar la tribuna y hoy vuelvo con la misma emoción a acompañar esta reunión donde los radicales venimos a retemplar el espíritu y decirle al país que el radicalismo está unido, que sus hombres y mujeres no actúan con mezquindad, sino que tienen la mano generosa y el corazón abierto a un pueblo que espera de nosotros fidelidad en los principios, compromiso ético y solidaridad social. Renovemos entonces aquellas consignas. Doctor Alfonsín, usted levantó hace 13 años los principios fundantes de la nacionalidad. El país le debe haber puesto en marcha la democracia argentina, haber reivindicado los derechos fundamentales de la persona humana y más allá de las dificultades que se dieron, que las mirará la perspectiva histórica, nadie puede discutir en Argentina la calidad ética y el rigor moral con que aquel gobierno prestigió a la República. Por eso, desde Buenos Aires, les decimos a todos los argentinos que con las mismas consignas de libertad, democracia, solidaridad y justicia, esta Unión Cívica Radical, acompañada hoy por hombres y mujeres de otros sectores políticos y sociales, viene a renovar el compromiso de rescatar para los tiempos la plenitud de la República. Este gobierno ha avasallado con los derechos fundamentales, índices de desempleo como nunca se vieron, una profunda crisis social y un empecinamiento parecen profundizarla, la soberbia y la frivolidad, mientras el país estalla en el escándalo de las competencias internas de poder y el contrabando perfora las fronteras, mientras cae la pequeña y la mediana empresa y el hombre de trabajo se ve desalentado por la crisis de la familia. Vamos a romper este signo de la decadencia, vamos a derrotar la decadencia moral. La Unión Cívica Radical se reúne esta noche bajo la misma convocatoria de hace 13 años para decir que se pone junto al pueblo para emprender el camino de la recuperación definitiva de la República, de la justicia, de la solidaridad, de la libertad y de la democracia. Un fuerte abrazo para todos desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Hace 13 años, justamente la interna dentro del radicalismo, la dirimían de la Rúa y Alfonsín. Justamente, y mirá y de la Rúa es cómo cambia todo después de 13 años, ¿no? Casi presentando el discurso de Alfonsín 13 años después. En segundos nada más va a hacer uso de la palabra quien había sido anunciado como único orador, el expresidente del radicalismo, expresidente de la República, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Veíamos caras importantes de la Unión Cívica Radical, lo veíamos a Rodolfo Terraño cerca del palco, a la espera de Alfonsín, que estaba llegando lentamente desde los vestuarios de la cancha de Ferro. Es maravilloso el espectáculo que se divisa de este escenario, con las banderas rojiblancas y más altas, las banderas argentinas. Es estupendo, les aseguro, el panorama que tenemos el privilegio de compartir desde este escenario. Esta es una noche inolvidable. Son 13 años, pero estamos todos juntos nuevamente. Los conductores están esperando a Alfonsín, que llega
lentamente al palco, tratando de hacerse paso entre la multitud que trata de saludarlo, que trata de abrazarlo, antes de llegar al palco donde en segundos nada más va a hacer uso de la palabra. Allí lo vemos al doctor Alfonsín esperando ser presentado para subir al palco. Cuando la Argentina venía de perder una guerra. Cuando los golpes militares parecían inevitables. Cuando el país... A 13 años de la victoria radical, a 13 años del 30 de octubre de 1983, cuando después de el nefasto proceso de reorganización nacional, como lo llamaron los dictadores militares, los argentinos volvíamos a elegir. Algunos, como en nuestro caso, por primera vez votábamos a un presidente. Esta es la presentación. Hoy celebramos esos 13 años en democracia. Hoy tenemos la democracia y la libertad. Pero también vivimos días difíciles. Hoy también el futuro parece oscuro. Hoy, cuando la justicia es sorda. Hoy, cuando la nación está indefensa. Ferro, un lugar simbólico para el radicalismo, porque allí comenzó a tomar cuerpo la campaña presidencial de Alfonsín en el 83. Se habló de el alfonsinazo en Ferro, un punto alto de la campaña que terminó con el acto en la Plaza de la República multitudinario. Y Fernando de la Rúa en su discurso reivindicaba la ética del gobierno de Raúl Alfonsín, aunque aceptaba que se habían vivido momentos difíciles y que la historia luego iba a tomar distancia, iba a poner ese Ahí lugar está entrando en la al palco Raúl Alfonsín. Aires y del resto del país que se han hecho presentes esta noche para celebrar un aniversario más de la democracia llegada a la Argentina hace 13 años. Yo creo que esta celebración tiene que tener un sentido especial. Algo así como un compromiso de todos los que estamos acá y de la enorme mayoría de los argentinos, de lograr concretarla con la eficiencia que queremos que se concrete. Es cierto, tenemos libertad, pero nos falta justicia. Tenemos libertad, pero nos falta transparencia. Y en 13 años hemos transitado un camino en el que todavía no hemos podido concretar la democracia que cada uno de ustedes
desea para nuestra patria. Fueron en parte nuestros errores al principio y también los impedimentos de una situación que nos impidió concretar para los argentinos todo lo que deseábamos hacer. Se había adquirido una deuda externa fabulosa en el país que nos había quitado las posibilidades de desarrollar en toda su potencialidad nuestra economía. Estábamos en cesación de pagos y era necesario abrir la posibilidad de encontrar otra vez créditos indispensables para la nación y para el sector privado. Mientras tanto, en el mundo se había producido ya la crisis de aquellos institutos vinculados al estado de bienestar y ganaban terreno día tras día las concepciones neoconservadoras que exigían estados mínimos que hemos llamado desertores, que solamente se ocuparan de la seguridad pública, que definían a la economía como dirigida por el mercado, al que se lo consideraba un nuevo fetiche que todo debía resolverlo, que procuraban una democracia elitista sin participación, sin compromiso, sin búsqueda de igualdad de oportunidades y sobre todo una democracia sin contenido social, porque se consideraba por lo menos inocuo, sino perverso, el gasto social. Se atacaba la movilidad social, se instaba a gastar cada vez menos en educación y en salud. Y esas recetas que llegan al poder en Estados Unidos con la presidencia de Reagan rápidamente influyen en los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, que en las condicionalidades de los créditos que prestaba pretendía imponer a América Latina y dentro de América Latina a la Argentina criterios que de ninguna manera queríamos aceptar porque no queríamos pagar la deuda externa sobre el hambre de nuestro pueblo. Esa fue una de las cosas que no quisimos precisamente. Había pasado otras épocas, se habían producido cambios en los Estados Unidos, había quedado atrás, ustedes lo recuerdan, la Alianza para el Progreso de Kennedy, cuando pretendía que en América Latina se desarrollaran políticas sociales que terminaran con sociedades duales y proponían, por ejemplo, entre otras cosas, la reforma agraria, porque querían una mejor distribución de los ingresos. Ahora la cosa venía al revés. El pobre ya no tenía un crédito contra la sociedad para el alimento, la educación y la salud de sus hijos. El pobre, según esta concepción neoconservadora, era culpable y no había necesidad de gastar un solo peso en su ayuda, porque de esta manera se fomentaba, se nos decía, el ocio. Tiempos duros que yo recuerdo perfectamente, que produjeron el desencanto de muchos, porque nos tocó gobernar el país en épocas tales que era la primera vez que llegaba una administración precisamente para administrar esta cuantiosa deuda externa que nos hacía cada vez más vulnerables en la economía.
y el pueblo no había asumido la crisis y en consecuencia imputaba todo lo malo que ocurría, errores que los tuvimos. No venimos aquí a ser el maestro Ciruela, a equivocaciones o a aún perversidades del gobierno. De todas maneras, nos habíamos fijado objetivos, habíamos dicho durante la campaña, y ahora a veces se lo repite con sarcasmo: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Yo sé muy bien que la crisis no nos dejó desarrollar todo lo que queríamos para nuestro pueblo, pero dijimos: con la democracia se come, y allí estuvo el Plan Alimentario Nacional. Dijimos: con la democracia se educa, y el plan de alfabetización y los comedores escolares y el plan ABC para dar útiles a los niños de los hogares más desprotegidos de la Argentina. Y fuimos el gobierno que en la historia del país más profesores designó en el campo universitario y en el secundario, mientras realizábamos la reforma otra vez universitaria, estabilizando la universidad argentina. Y dijimos: con la democracia se cura, y allí estuvo nuestro proyecto de seguro de salud y el fondo de medicamentos para que no hubiera hijos y entenados en materia de salud en la Argentina. Y llevamos adelante nuestras ideas, eran las que habíamos explicado en la campaña. Reitero, no hicimos todo lo que nos hubiera gustado hacer, pero no hay una sola Argentina, no hay un solo argentino que pueda decir con verdad que dimos un solo paso en contra de lo que nos habíamos propuesto. Era mucho lo que teníamos que hacer. Allí está la tarea que realizamos en el campo de los derechos humanos, sin igual en el mundo. En ningún país de la tierra, aunque se nos critique, en ningún país de la tierra, ni en Asia, ni en África, ni en Europa, ni en América, se hizo lo que los orgullosos argentinos hicimos para condenar a quienes habían violado los derechos humanos en la Argentina. Pero no logramos el éxito. Terminamos nuestra gestión, ustedes lo saben, con la hiperinflación. Tuvimos problemas graves y serios. Se cobraron cuentas los que no estaban de acuerdo con una política vinculada al estado de bienestar y querían sacarnos escupiendo sangre para poder llevar adelante políticas reaccionarias y de entrega que llevaban a la recesión de la nación argentina. Esto fue lo que nos pasó, de modo que no podemos sino decir que nuestro éxito fue relativo. Fuimos respetuosos de las libertades, pero no logramos en nuestro turno concretar la democracia que nosotros queríamos. Que se impute a quien quiera la responsabilidad, en definitiva es la nuestra, y que se juzgue como se quiera a esa responsabilidad nuestra. Pero lo que nadie puede decir en la Argentina es que traicionamos uno solo de los principios y de los ideales que habíamos luchado por concretar en nuestro país. Llega el nuevo gobierno. Yo creo que su tarea está simbolizada por un cambio fundamental que se realiza
en la política exterior de la Argentina. Se nos llamó megalómanos porque no hacíamos caso a las iniciativas de Estados Unidos en muchos aspectos. Queríamos mantener buenas relaciones, las mejores posibles, pero sabíamos que teníamos intereses comunes y también intereses distintos, pero también intereses contrarios. Y supimos en todos los casos defender la soberanía nacional. No estuvimos al servicio del teléfono para cumplir las órdenes que se pretendían dar en cualquier momento. Teníamos un sentido nacional de la Argentina. Y se cambió por una política vinculada a un seguidismo absoluto, estructurada, analizada, simbolizada, sistematizada, porque se sostenía incluso en el campo académico que era absurdo fatigar o fastidiar al poderoso de la región. Y esta actitud de la Argentina se toma precisamente cuando había llegado el neoconservadorismo a los Estados Unidos, y se toma además cuando comienza a producirse el fenómeno de la globalización de la economía. ¿Qué es la globalización de la economía? ¿Qué es para la Argentina la globalización de la economía? ¿Acaso es la posibilidad de que tengamos nuevos mercados para nuestros productos? No. ¿Acaso es la posibilidad de que se transfiera de manera más rápida los conocimientos y los descubrimientos que se realizan en los países desarrollados hacia nuestros países en vías de desarrollo? Tampoco. Cada vez nos piden más patentes o más royalties para poder brindar a nuestro pueblo hasta la posibilidad de curarse con remedios que pretenden mantener el secreto. ¿Significó acaso que llegaran a la Argentina capitales de envergadura y de importancia para hacer inversiones genuinas, levantando fábricas que no existían, de modo de dar trabajo a nuestros muchachos o a nuestras muchachas? Tampoco. Vinieron capitales golondrinas, capitales financieros. Miles de millones de dólares están hoy en todo el mundo jugando en un verdadero casino universal. Y esto es lo que ha significado la globalización de la economía para nosotros, porque en definitiva se traduce en el extrañamiento de las decisiones nacionales. Las grandes decisiones importantes en el campo de la economía ya no se toman en la Argentina, se toman en Washington. Se toman en los grandes centros financieros internacionales, que han de decidir en definitiva qué es lo que quiere que se haga en la Argentina. Se puso en marcha lo que yo creo que es la trampa más grande en que nos hemos metido en el campo económico desde 1810 hasta la fecha, que es el plan de convertibilidad. Y es una trampa tremenda, porque si se termina con el plan de convertibilidad, llevamos al desastre a empresas y a personas que están endeudadas en dólares. Pero si se sigue con el plan de convertibilidad, llevamos al desastre a la economía argentina, condenamos a los industriales y condenamos al sector agropecuario a que tenga cada vez menos rentabilidad. Esto es lo que ha venido sucediendo. Esto es lo que ha pasado. Y es bueno que advirtamos ahora que se ha ido un equipo económico, que es lo que nos ha dejado. No vaya a ser que en estos avatares raros por lo que pasa la Argentina, en un momento determinado, después de que se ha ido en el momento preciso el equipo, porque ya estaba terminada la posibilidad de seguir adelante ese plan, no vaya a ser que en una de esas vueltas de la esquina
nos encontremos con la pretensión de que quieran venir de nuevo a manejar los destinos de la nación. Sepamos lo que hicieron, recordemos lo que hicieron para bien y lo que hicieron para mal. Nos habían dicho que había que terminar con un déficit del presupuesto y para ello producir ajustes importantes que significaron el desplazamiento de contingentes de trabajadores del Estado. Resulta que cuando se van, sabemos ahora que el déficit está cercano a los 7.000 millones de dólares, es decir, es incluso mayor que el que existía cuando ellos llegaron a aplicar el plan de convertibilidad. Quiere decir que ni siquiera cierran las cuentas macroeconómicas a pesar del desastre que se ha producido en el campo social de la nación. Se nos había dicho que era necesario vender todas las empresas públicas. Se privatizó hasta YPF, que jamás debiera haberse privatizado porque nos daba los recursos genuinos para pagar divisas que debíamos al exterior. Había que venderlos porque la hipoteca de la deuda externa era demasiado grande y conspiraba contra el desarrollo de la economía. Y así se vendieron las joyas de la abuela, como tantas veces hemos dicho. Las joyas, los muebles, los cuadros, la casa. Esto es lo que pasó, pero no se pagó la deuda, porque de 63.000 millones subió a más de 80.000 millones de dólares. Es necesario que se sepa. Se nos había dicho que era necesario producir la apertura de la economía porque de esta manera íbamos a lograr mejores y más valiosas exportaciones. No es cierto, exactamente al revés. La Argentina no tuvo la posibilidad de ver al mundo como una oportunidad, sino que el mundo tuvo la posibilidad de ver a la Argentina como una oportunidad. Y fue durante la gestión de este equipo económico que por primera vez en la historia argentina hubo 3 años consecutivos de déficit de la balanza comercial, 92, 93 y 94 sumados, 12.000 millones de dólares tirados en un país que necesitaba por una parte juntar dólares para pagar su deuda y por otra parte darle trabajo a su propio pueblo. Y venían productos que sabíamos fabricar desde hace tiempo, de países que hacían dumping social y liquidaron la industria de la indumentaria, la industria textil y otros sectores industriales importantes que iban desapareciendo poco a poco, como los de bienes de capital. De modo que todo lo que habían señalado era al revés. Estábamos dando trabajo en la Argentina, pero no estábamos dando trabajo a los obreros argentinos, sino a los que cobraban sueldos de presidiarios en algún país del Asia. Esto era lo que nos habían dicho y esto era lo que realmente pasó. Se nos decía que un nuevo pacto federal iba a permitir respetar en serio a las provincias y al federalismo, que debía dejar de ser solo un cascarón de tipo institucional. Y lo que en realidad sucedió, y se los puedo decir con conocimiento de causa porque he recorrido toda la Argentina, que salvo muy pocas excepciones, casi todas las economías regionales están en crisis que parecen definitivas, sometiendo a los trabajadores de esas regiones a situaciones tremendas. Primero se le pide a las provincias que hagan su ajuste, desplazan su gente y de esta manera van al sector privado, el sector privado en crisis. ¿Y qué pasa? Migraciones, jefes de hogar que abandonan su familia, su paisaje, sus seres queridos en busca de trabajo y van a hacinarse, no ya
a Buenos Aires o al Gran Buenos Aires, a cualquier ciudad, y no lo encuentran. Y se olvidan, en consecuencia, de que por cada punto que aumenta la desocupación, se pierden 2 puntos del Producto Bruto de un país. Es decir, en 5 años, un país que ha aumentado 10 puntos, su desocupación pierde el Producto Bruto de todo un año. Sería más fácil y más económico para la Argentina hasta subsidiar las economías regionales que someterla a esta verdadera desintegración en que hoy estamos. Se le sacó el precio sostén, se le sacaron los bancos, se les obligaron a vender los bancos, se le sacó la tasa que les daba alguna oportunidad más barata, se le sacaron criterios impositivos que inducían la inversión, se terminó con las tarifas que permitían llegar de manera más barata a los puertos de exportación o a los lugares de consumo. Y esto es lo que hemos logrado. Había que realizar una disminución del poder real de compra, se nos decía, del trabajo, porque el mercado estaba reclamando salarios más bajos, y de esta manera se quería terminar con una desocupación que estaba en el nivel del 6,5% al 7%, y la dejaron en el 17%, computando las estadísticas que están bien hechas. Pero hay quienes sostienen que si tenemos en cuenta cuáles son las ofertas de trabajo y cuál es la oferta de mano de obra, ese porcentaje estaría en realidad arriba del 20%. Y cuando uno habla de porcentajes, cuando se trata de desocupación, da casi vergüenza. Se trata de hombres y de mujeres nuestros, compatriotas nuestros, que sufren la peor de las humillaciones que puede sufrir un hombre o una mujer. Querer trabajar, no poder hacerlo, y no poder entonces llevar el pan a su mesa los 30 días de cada mes. Así nos han dejado el país, y como contramedida fundamental nos dicen: tenemos la estabilidad y ustedes tenían la hiperinflación. Pero ¿cómo se logró esta estabilidad? ¿Sobre qué base? Es claro, si no hay emisión, es difícil que haya aliciente para el aumento de los precios. Y no hubo emisión, pero no hubo emisión porque aquellas empresas que se vendían no iban a cubrir la deuda, sino que era como agua que se barría y se iba por la rejilla todo el efectivo que se recibía, porque iban a enjugar el déficit mes tras mes. Martínez de Oz tampoco había emitido en su momento, pero había contraído una deuda extraordinaria. De esta manera nos encontramos de pronto con la deuda más grande y sin la responsabilidad suficiente en el patrimonio nacional para encontrar la manera de responsabilizarnos de esa deuda ante el mundo. De modo que esto es lo que ha sucedido. Cambia el equipo económico, se van, aparece otro. 2 días de incertidumbre en el mundo. No se sabía qué iba a pasar, o sabían unos pocos. Pero al cabo de 2 días se afirma categóricamente: la política continúa. Y llegan los aplausos. Viene Mulford a aplaudir al país. Viene Candesú a aplaudir al país, el director general del Fondo Monetario Internacional. Aplauden los acreedores. Hay economistas de la reacción que también aplauden. Qué bueno hubiera sido que nos hubieran silbado y hubiéramos podido aplaudir los argentinos, porque había una nación que quería ponerse en marcha de manera distinta. Qué lindo hubiera sido. Pero además se nos comunica esto que les decía del déficit extraordinario, y hay que encontrar las formas de seguir vendiendo algo, y se sigue adelante. Ya se había anticipado la venta de Yacyretá, que seguramente podamos salvarla, y sobre todo merced a la Auditoría General
de gobierno de la nación, que ahora está presidida por un radical que puso en claro el pésimo negocio que esto significaba para la nación argentina. Pero hay que hacerse de la plata rápidamente, no importa mañana. ¿Qué importa mañana? Entonces hay que buscar anticipos y hay que vender el Banco Hipotecario Nacional, aunque se ocupe de uno de los problemas más graves que tiene la Argentina y tengamos necesidad de controlarlo para que haya la posibilidad de construir viviendas baratas. Hay que venderlo y rápido porque es forma de hacerse el efectivo. Y hay que vender Atucha 1 y Atucha 2 aquí, a pocos kilómetros de donde hay 10 millones de habitantes. ¿No es preferible acaso que la siga manejando la Comisión Nacional de Energía Atómica con sentido técnico y no vengan empresarios a buscar lucro en un tema tan delicado para la población argentina? Y Río Tercero, y hasta se habla del Banco Nación, hasta dónde quieren llegar, nos han dejado sin moneda y ahora quieren dejarnos también sin crédito, sin el manejo del crédito. Esta es la situación que vive hoy nuestro país. Esto es lo que estamos contemplando en todas partes, esto es lo que se observa recorriendo la Argentina. Y en consecuencia, tenemos que comprender la necesidad de comenzar a pensar en serio, con la seriedad que corresponde, sin extremismos, ni demagogias, ni violencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los argentinos todos, para revertir esta situación? A mí me da la impresión de que no podemos esperar hasta 1999, donde el triunfo del radicalismo acompañado por otros partidos podrá revertir en serio los aspectos más importantes de esta conducción. Tenemos que lograr desde ya ponernos de acuerdo los argentinos sobre algunas cosas básicas y fundamentales, que significarán por lo menos paliativos importantes para esto que hoy se está padeciendo. A nosotros nos costaba 150 millones de dólares al año un plan alimentario nacional que daba alimento complementario a 5 millones de argentinos. Se lo puede hacer ahora, aunque cueste 3 veces más. Saquen los fondos reservados y den de comer a los argentinos en todo el país. Salven las economías regionales, encuentren la forma de atender los problemas de las pequeñas y medianas empresas. Hay liquidez suficiente en los bancos que, sin embargo, claro está, prefieren prestarle al fisco nacional. Es necesario cambiar el criterio. Aquí existe la idea de que la pequeña y la mediana empresa es algo obsoleto, sin posibilidades de transformación ninguna. Y este no es el criterio que se sigue en otros países como Italia, por ejemplo, donde se ha proyectado una economía industrial por encima de Gran Bretaña a través del esfuerzo sobre todo de la pequeña y la mediana empresa, asesorada oficialmente, permanentemente, apoyada por el Estado. Aquí se la ha querido destruir olvidándose que la pequeña y la mediana empresa es la que daba en la Argentina del 60 al 70% de la oferta de mano de puestos de trabajo en nuestro país. Y así vemos una economía rarísima, original, sin rentabilidad en importantes sectores de la producción, tanto industrial como agropecuaria, y enorme retorno en los servicios, sobre todo en aquellos servicios privatizados con clientelas cautivas. Así no crece de ninguna manera ningún país. Y es por eso que
estamos frente a la necesidad de provocar ya un diálogo. No le queremos decir al gobierno que le vamos a poner una traba en la rueda. Queremos que renazca la política en la Argentina. La política es diálogo, la política es discusión, la política es deliberación. Y aquí no se delibera ni se discute, porque se está manejando como si fuera una democracia delegativa. Se considera que ha sido elegido y que puede hacer lo que pueda, y esto no es así. No es así de ninguna manera. En la democracia el Estado legítimo se legitima a través de la discusión permanente del pueblo, a través de la participación, a través del compromiso que pone en marcha la ética de la solidaridad que necesitamos todos. De modo que no estamos en una monarquía absoluta. Que se discuta como corresponde las medidas que se toman. Que se vaya a auscultar el pensamiento de los argentinos. ¿Quién quiere? ¿Qué peronista quiere privatizar Yacyretá? ¿Cuál es el peronista que está dispuesto a hacer eso? ¿Qué peronista está en contra de que se abra la posibilidad de resolver los problemas de las economías regionales si están sufriendo ellos? Si han sido el partido de la justicia social. Que pregunten al pueblo, que pregunten a cada uno. Esto ha dejado de ser ya una cuestión partidaria. Yo no les hablo a los radicales, y supongo que tengo el honor de que esta noche me están escuchando hombres y mujeres de distinta militancia política. Esta es una cuestión de Argentina. A ver si podemos seguir siendo un país o nos transformamos en una colonia. Esta es una cuestión de la Argentina, que es de todos. A ver si podemos seguir siendo una sociedad solidaria o somos una sociedad del sálvese quien pueda. ¿Acaso cuando la miseria golpea la puerta de un hogar, pregunta si la familia que está dentro es peronista, es radical o socialista? No lo hace, entra nomás. Y aquí a una hora del obelisco, o a media hora del obelisco, en el cinturón de Buenos Aires, hace un año teníamos 2,5 millones de hombres y mujeres que habían atravesado la línea de la pobreza extrema. Y a un año, ahora son 3 millones. Vale decir, han aumentado 500.000 en un año. ¿Dónde estamos entonces? ¿Hasta dónde se va a seguir con una política que nos condena a este desastre? ¿Cuáles son los logros que se pregonan? ¿De qué manera estamos tan entrampados? Yo entiendo al gobierno en una cosa, yo lo entiendo, porque sé perfectamente los tipos de presiones que sufre, pero le tenemos que decir todos, en actos como este y en todas las plazas de la República, que se anime, que tome políticas que vayan al servicio de la nación y del pueblo. Y si las ratas abandonan el barco, la nación y el pueblo defenderá las instituciones argentinas. La democracia ha llegado para quedarse y tiene que quedarse y se va a quedar, pero tiene que complementarse. Nosotros los radicales tenemos una utopía. Es la que hemos tenido toda nuestra vida. Luchar por concretar al mismo tiempo la libertad y la igualdad. Es cierto que a través de muchos años tuvimos que poner el acento en la libertad porque así venían las cosas. Pero cuando nace el radicalismo con Irigoyen, desde luego que en su lucha contra el régimen procura la libertad para poder ejercer los derechos constitucionales, pero al mismo tiempo también procura la igualdad de todas esas migraciones que habían llegado a la Argentina para que pudieran construir su destino en felicidad. Esto fue la Unión Cívica Radical y esto es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical de siempre,
la Unión Cívica Radical, que siempre ha sabido estar al servicio de su pueblo, que en ocasiones ha tenido que poner, como les digo, el acento en la libertad, era cuando era difícil o imposible que un opositor llegara a un micrófono, cuando se enseñaba a leer a nuestros niños con libros de propaganda política o vivíamos en permanente estado de sitio. Era necesario luchar por la libertad y allí estuvo Ricardo Balbín recorriendo, como él decía, los caminos polvorientos de la patria. Era la lucha que había que hacer. Después tuvimos también nosotros, todos nosotros casi, tuvimos que realizar la otra lucha contra el proceso, recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, convocando al pueblo para una verdadera epopeya democratizadora. Y porque así lo hicimos y porque actuamos con sinceridad y porque no hubo doble discurso, el pueblo nos creyó y por eso llegamos al gobierno. Pero ahora el tema es distinto. Ya no es el miedo a la dictadura, ya no es el miedo a la muerte, ahora es el miedo a perder el trabajo, ahora es el miedo a la miseria, y la obligación de la Unión Cívica Radical en este tiempo es poner el acento en esa actitud solidaria de que nos hablaba recién el jefe de gobierno de Buenos Aires, este luchador del radicalismo, que dejará en claro de qué manera se pueden manejar los destinos de Buenos Aires, aunque haya tenido que soportar esta deuda extraordinaria, a quien le he pedido que saludara a todos ustedes. Tenemos, en consecuencia, que realizar una tarea que está vinculada a lo otro, a la igualdad. Esta es la tarea de hoy de la Unión Cívica Radical. Y es sencillo entenderlo porque más que ideológico es ético, es una actitud moral. Hace a una apreciación ética comprender la necesidad de procurar solucionar primero los problemas de los que menos tienen. Hay que luchar por la movilidad social, hay que luchar por la igualdad de oportunidades, hay que comprometerse, hay que tender la mano, de modo de que realmente podamos cumplir con nuestro deber. Nosotros, casi todos los que estamos acá, que gozamos de la libertad porque no tenemos hambre, seguramente somos interpelados en la última privacidad, en la más íntima privacidad, en la noche cuando estamos de regreso en nuestros hogares por ese juez inapelable que es nuestra conciencia y nos pregunta por qué no tenemos hambre y gozamos de la libertad que hemos hecho por la igualdad, que hemos hecho para brindar un pedazo de pan al que no tiene, que hemos hecho para resolver el problema de la educación de nuestro pueblo, que hemos hecho por los desposeídos en la Argentina. Y estas son respuestas que hay que dar, hay que seguir dando, hay que procurar ahora, se puede ahora, no los va a retar el Fondo Monetario Internacional si hacen menos regresivo el sistema impositivo. Un obrero que gana $400 paga alrededor de 100 pesos de impuestos, porque se presume que los 400 que gana los consume todos. Y con 21 en algunos artículos, 27 en otros del IVA, más alguna contribución municipal o provincial, ahí está en la cuarta parte. Cada 400 pesos 100 de impuestos. ¿Qué pasaría si a ese obrero se le bajan los consumos más esenciales, el IVA al 10%? Se ha calculado que significa casi un aumento del 7% de sus salarios. ¿Y qué hace con ese aumento del 7%? Es poner en marcha políticas de demanda, consume más, y al consumir más paga otra vez el IVA, de modo que el costo sería ínfimo, es nada más que una cuestión de sensibilidad social, y tenemos que lograrlo ya, y tenemos que ponernos de acuerdo ya, y tenemos que encontrar el camino de trabajar ya juntos los argentinos, sin exclusiones.
Yo no excluyo cuando digo esto a sectores del justicialismo, porque sé que hay sectores del justicialismo que se acuerdan de que fueron precisamente el partido de la justicia social. Yo no los excluyo, pero les recuerdo la necesidad de trabajar por el pueblo de manera permanente. Si lo quiere hacer el gobierno, que lo haga, no nos importa si acierta y gana la elección en buena hora, pero salve a la Argentina de un desastre al que nos encaminamos decididamente en contra de las posibilidades de nuestro propio pueblo y de nuestra propia nación. Tenemos, en consecuencia, los radicales que saber, nuestra obligación de hoy es luchar por la igualdad. En segundo lugar, tenemos que comprender que en el marco de estas teorías neoconservadoras, más la globalización, más la convertibilidad, más la deuda externa, más la concentración del poder económico, más los centros financieros internacionales, bastarían 2 de ellos con folletos negativos en contra de nuestra economía para producir un desastre, o bastaría con los 20.000 millones del plan Brady que hay que llevaran a la bolsa una cantidad apreciable para que se produjera una caída, al día siguiente la misma caída en la bolsa y al otro día capitales que se van. Nunca ha sido tan vulnerable la Argentina. Sería entonces necesario comprender que tenemos que realizar este esfuerzo ya y entre todos, encontrar la manera de salvar nuestra idiosincrasia, porque se nos quiere cambiar el alma. Se está trabajando sobre la sociedad argentina para que entremos en una suerte de sálvese quien pueda, en la que andemos a los codazos, impidiendo soluciones que son elementales. Y para lograrlo entonces, no tanto para ganar en el 99, para gobernar en el 99. Y se lo dice alguien que no lo leyó en los libros, ni se lo contó tampoco nadie, porque lo hemos sufrido. Para gobernar en el 99, no crean de ninguna manera que será posible llevar adelante estas políticas de las que hablamos a través de un partido político solo. De ninguna manera, de ninguna forma. Yo sé de qué manera de pronto, cuando tomábamos medidas duras, nos encontramos solos en el campo del pueblo, y quienes tenían que estar en el campo del pueblo se habían ido a la sociedad rural a silbarnos junto con el privilegio argentino. Esto no puede ser más, no puede pasar más en la Argentina. Y tenemos que saber además que no solamente tenemos que encontrarnos con sectores políticos progresistas, sino sociales, porque de lo contrario podemos tener las mejores soluciones, pero si no son comprendidas por los sectores sociales, vamos a caer de nuevo en equivocaciones y en enfrentamientos que siempre serán negativos. En la discusión de los programas, en la discusión de las plataformas, tendrán que estar los sectores sociales, porque será imposible resolver esos problemas que tienen de la noche a la mañana. Habrá que mostrar la necesidad de un esfuerzo que tendrá como ventaja fundamental que deberán pagar el esfuerzo más importante quienes más tienen, no como ahora, que se pretende que caiga el esfuerzo mayor sobre las espaldas del pueblo trabajador argentino. Pero tendrán que estar en esa discusión y trabajar juntos. Y tendrán que estar también sectores económicos nacionales agredidos por esta política que atenta contra el agro, campos hipotecados por todas partes, gente que no alcanza a cumplir con sus compromisos, por todas partes también, que atentan contra la industrialización del país, como les decía. Hoy es difícil encontrar hasta un tornillo de fabricación nacional en el país, vienen de China o de los propios Estados Unidos. Hasta las tapas de las bocas de tormenta, ahora que se ha privatizado el agua en el país, son hechas en Francia, como si los argentinos desde la época de Fray Luis Beltrán no sabíamos manejar el hierro forjado cuando le hacía los cañones a San Martín para que diera independencia a medio continente.
entonces, primero lucha por la igualdad, por la solidaridad, por la ética de la solidaridad, promover la participación, promover todo lo que pueda ser la solidaridad a través no solo de medidas de tipo político y social, también hay otras cosas. Fomentemos el cooperativismo, fomentemos el mutualismo, defendámonos de esta pretensión de hacernos una sociedad dual. Basta entrar a Buenos Aires por cualquiera de sus caminos de acceso para ver ese contraste social que antes no existía en la Argentina. Es necesario que los que más tienen comprendan de una vez que es imposible vivir en un palacio en el medio de una villa de emergencia, aquí y en cualquier parte del mundo. Segundo, entonces, actitud convocante, que nadie nos saque un tranco de pulga en la lucha por estar al frente, por las reivindicaciones sociales argentinas. Y en tercer lugar, si hemos de convocar a nuestros adversarios, ¿cómo no vamos a sabernos convocar entre nosotros mismos? ¿Cómo no vamos a sabernos convocar entre nosotros mismos? Actuemos con sentido de unidad. Yo no digo que dejemos de discutir, no sería un partido político. Tampoco puedo proponer que dejemos de ejercitar la democracia interna de la Unión Cívica Radical, pero creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo en que tenemos de dejar de pegarnos codazos por candidaturas que en definitiva nada tienen que ver con los ideales, con los principios y con las convicciones de la Unión Cívica Radical. De esta manera, entonces, iremos cumpliendo nuestra obligación fundamental. Estamos dando respuesta ahora a estos requerimientos importantes que nos hace la sociedad argentina. Esta noche en este acto estamos todos, y los que no están han dejado llegar su mensaje. Están los presidentes de los bloques legislativos. Está José Genú, brillante senador de la Nación al frente del Senado, acompañado por otros. Está Federico Storani también, brillante diputado al frente de su bloque. Está Rodolfo Terraño, el presidente del Comité Nacional. Está Fernando de la Rúa. Estamos todos, sigamos todos, que el país nos necesita a todos. Esto es lo que debe ser la voz de orden de la Unión Cívica Radical. Y dejo ahora de hablarles a mis correligionarios. Quiero decirles que hay que hablarles a los argentinos, hay que hablarles a todos. Tengo una esperanza extraordinaria en las posibilidades de la Argentina. Solamente basta tener esa cohesión nacional fundamental. Basta que nos encontremos los hombres y mujeres que realmente pensamos con sentido nacional para volver a valorizar esos valores fundamentales de nuestra nacionalidad. Es necesario hacer transparente, es necesario procurar realizar para los tiempos una política pública transparente. Es necesario trabajar por la decencia, es necesario encontrar la manera de lograr que la vida pública sea una vida moral, sea una vida ética, empezando por dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es también moral, pero además también evitando cualquier desfasaje en la República, evitando cualquier corrupción, evitando cualquier avance sobre el Poder Judicial, evitando cualquier avance sobre el Poder Legislativo. Es necesario de una vez por todas que haya Consejo de la Magistratura en la Argentina. Queremos jueces probos como son la enorme mayoría, pero sin excepciones de ninguna naturaleza. Es necesario que haya un jury de enjuiciamiento en el país. No puede verse el espectáculo de hoy
de jueces que están acusados por la Cámara de Diputados de la Nación y siguen entendiendo en causas principalísimas del país el sistema del juicio político no ha dado de esos valores nacionales, volver a hablar de soluciones que son las que en realidad un pueblo puede tomar cuando ha tenido conciencia de que debe encontrar comunes denominadores para trabajar como corresponde por esos objetivos. Yo nunca he utilizado en actos partidistas vocabularios o vocablos o palabras que parecen para tiempos más solemnes. No me ha gustado hablar de esta manera, pero hoy es necesario, hoy hay que hacerlo, y me parece que nos decidimos a hablarles a todos los argentinos, y por eso volvamos a hablar de nacionalismo sano, pero seamos nacionalistas en serio, tenemos obligación de serlo. Volvamos a hablar de esos valores fundamentales, volvamos a hablar de la patria, volvamos a levantar la bandera celeste y blanca, vayamos cada uno como lo hacíamos en el 83 con nuestras propias banderas partidarias, pero llevémosla un poquito más abajo para que todos puedan ver la celeste y blanca señalando el rumbo de la reparación nacional. Actuemos todos de esa manera. No importará mañana quién triunfe si nos decidimos a luchar con estos ejemplos extraordinarios. Nosotros tenemos, desde luego, nuestra propia historia y nuestro propio orgullo. Tenemos nuestras presidencias. Si computamos a Frondizi, 5 presidentes radicales, 2 entraron ricos y salieron pobres, 3 entramos pobres y salimos pobres. Esta actitud ética, esta actitud moral, tratemos de ponerla por encima de todo. Es lo que corresponde, es una reacción de tipo ético, es para seguir siendo una sociedad solidaria, para que no vengan estos aculturados como el nuevo ministro de Economía a decirnos que todo lo que aprendió lo aprendió afuera. ¿Qué va a aprender afuera? El propio presidente es hijo, seguramente, de un inmigrante que no ha ido nunca a estudiar afuera. Yo soy nieto de un gallego analfabeto y llegué a presidente de la nación porque esta sociedad era una sociedad en la que había movilidad social, en la que había solidaridad, y nos quieren cambiar esta sociedad y no vamos a permitir que nos cambien esta sociedad los argentinos, porque está de por medio nuestros hijos, está de por medio nuestra patria, está de por medio nuestra patria, está de por medio nuestra patria. ¡Viva la patria! El expresidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, en un discurso que marcó la unidad partidaria que tiene que tener la Unión Cívica Radical de aquí en más y la posibilidad de futuras alianzas electorales para las elecciones legislativas del año que viene y, por qué no, las presidenciales de 1999. De esta manera volvemos a estudios.